Son individuos que realmente resaltan en el libro de los Hechos. El capítulo 1 al 12 básicamente nos presenta primariamente el ministerio del apóstol Pedro. Y encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, básicamente el Señor utilizando el Espíritu de Dios, usando la vida de Pedro. Y llega el capítulo 12 y en una manera hasta cierto punto magistral, Lucas, el autor, comienza básicamente a dejar a Pedro, y entonces ya del capítulo 12 en adelante no vemos ya más a Pedro. Ya al parecer su ministerio tal vez ha disminuido, y entonces ya no es el que está timoneando la nave misionera. Básicamente toma el timón el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo lo vemos desde el capítulo 13, comenzando hasta el capítulo 28. Y entonces vemos una progresión increíblemente interesante. Vemos que el Evangelio de Jesucristo se está no solamente propagando, difundiendo, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, pero viene básicamente Pablo y lleva el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces comenzamos a ver esa figura, esa imagen de este hombre en compañía de un equipo ministerial. Vemos nosotros que el capítulo 13 cambia un tono en cierta manera. Comenzamos a ver detalles que Lucas comienza a enfatizar, que tal vez no los veíamos al principio de los primeros 12 capítulos. Y entonces comenzamos a ver que la iglesia en Antioquía comienza a tomar un lugar increíblemente importante que la iglesia en Jerusalén simplemente no tomó. La iglesia en Jerusalén se le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia en Jerusalén no fue una iglesia misionera, no fue una iglesia con una mentalidad global. La mentalidad que la iglesia en Jerusalén desarrolló fue una mentalidad muy exclusiva. La persecución a causa de Esteban ocurrió y dice que fueron esparcidos, y los judíos que venían de Jerusalén, dice que no le hablaban la palabra de Dios a nadie a no ser que fuera judío. Eso es exclusivismo. ¿Por qué? ¿De dónde la iglesia adoptó esa mentalidad exclusiva, que el evangelio es regional, solamente para nosotros, local solamente para nosotros y nadie más? Esa mentalidad: let me see your papers, then I share the gospel with you. Y si no tienes papeles, que se vaya al infierno. ¿De dónde sacaron esa mentalidad? Si desde el principio nosotros observamos que nuestro Dios es global. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Nuestro Dios es global. Nuestro Dios no es solamente para nosotros acá, miopemente aquí. No. Todas las familias de la tierra. En tu simiente. O sea que el evangelio es global, porque Dios es global. Y entonces usted observa, por ejemplo, la deidad, usted observa la Trinidad. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea. Jesús es global, porque Dios es global. Aquí vamos a observar, en la lectura de hoy vamos a observar que el Espíritu Santo es el que está tomando rienda. Y entonces el Espíritu Santo es altamente global, porque Dios es global, porque nuestra misión es global. Y entonces nosotros, de alguna manera, como iglesia, somos una expresión del carácter de Dios. La iglesia de Dios no puede negar
la realidad de que nuestro Dios es global, porque Dios es global, la iglesia de Dios es global. Y entonces, hermanos, el día de hoy vamos a considerar, porque Dios es misional, Dios es global, la iglesia de Dios, por ende, por necesidad, no tiene opción sino ser global y ser misional. No podemos nosotros perder de vista el carácter de Dios en relación al carácter de la iglesia, porque Dios es, nosotros somos. Porque Él es nuestro Padre, nosotros somos una expresión de lo que Él es como iglesia. Y entonces en lo que nosotros somos como iglesia, nosotros estamos básicamente propagando el carácter de Dios al mundo que está a nuestro alrededor. Esta semana estaba en una reunión de misiones, era básicamente una reunión de misiones, y me hicieron la pregunta: ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para misiones, promover misiones? Y mi respuesta simplemente es ser la iglesia de Dios, simplemente ser la iglesia de Dios. No importa dónde el Señor nos tenga, ser la iglesia de Dios, porque cuando somos la iglesia de Dios, no podemos dejar de ser globales, misionales, no podemos. Necesitamos pensar, nuestro DNA nos exige que debemos nosotros pensar no solamente en nuestras cuatro paredes, pero necesitamos salir. El mensaje necesita ser proclamado al mundo que está a nuestro alrededor. Y entonces vamos a observar en estos pocos versículos, en los primeros 4 versículos vamos a ver esa dimensión preciosa, el lugar que la iglesia tiene en los propósitos, los designios divinos de Dios, el lugar que está utilizando Dios a la iglesia en la proclamación del evangelio de Jesucristo por todas las edades, a todos los pueblos. Dice el pasaje de hoy, el día de hoy, y es mi propósito que nosotros podamos experimentar a Dios a medida que nosotros entendemos esta porción de la Escritura. Escuche lo que estoy diciendo, escuche lo que estoy diciendo. Mi deseo y mi oración es que usted pueda experimentar a Dios a medida que nosotros entendemos y apreciamos y consideramos esta porción de la Escritura. Porque en esta porción de la Escritura es Dios hablando a su pueblo. Y no hay cosa más preciosa, no hay expresión más linda de adoración a Dios que simplemente escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros como iglesia. Entonces, esto es un acto de adoración, un increíble acto de adoración, porque estamos listos a recibir las instrucciones de Dios. ¿Está usted listo? ¿Está preparado? Oremos al Señor antes de leer esta porción de la Escritura. Amantísimo Padre, Señor, en el nombre de Jesús yo suplico que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos dé la capacidad de apreciar esta porción bíblica, no solamente por el hecho, Señor, de apreciación. Esto no es arte por el hecho de arte, no. Señor, que tu palabra sea instrumental para que nosotros podamos ser genuinamente la iglesia de Dios. Que podamos ver a nuestro alrededor y que podamos vivir esta porción de la Escritura. Que esta porción de la Escritura sea un punto crucial, un momento de Antioquía para nosotros, pivotal para la historia de tu iglesia. Señor, háblanos. Señor, prepara nuestros corazones. Guíanos a toda verdad. Yo lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. La palabra del Señor dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Describe a 5 diferentes individuos, 5 nombres. Número 1, Bernabé. No dice nada de Bernabé, como tampoco dice nada de Saulo en este pasaje bíblico,
pero si usted observa, es de los que más sabemos a través de todo el libro de los Hechos. A pesar que en este pasaje de la Escritura Bernabé no necesita introducción, ya hemos sabido desde el capítulo 4, comenzamos a ver y leer de Bernabé. Dice la Escritura que Bernabé, Simón, que se llamaba Niger. Muy bien, tenemos a Bernabé. Número 2, a Simón. Número 3, Lucio de Cirene. Número 4, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y número 5, Saulo. Aquí hay un equipo ministerial, un equipo de liderazgo dentro de la iglesia de Antioquía. Y dice el versículo 2, que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, 2 puntos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y entonces comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se registran 3 viajes misioneros planeados. Comienza el primero en el capítulo 3, en este pasaje de la Escritura comienza el primer viaje misionero, capítulo 3, capítulo 4, termina al final, vemos un sumario, como usualmente lo hace Lucas, al final de cada evento, él trata la manera de sumarizar toda la sección, y entonces sumariza al final del capítulo 14, cómo básicamente les fue en el primer viaje misionero. Comienza el capítulo 15 y básicamente el capítulo 15 es el concilio, el primer concilio eclesiástico en Jerusalén. Y al final de ese concilio básicamente usted lee el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y entonces llega el capítulo 17, comienza el capítulo 18, tercer viaje misionero. El cuarto viaje misionero no es con propósito en el sentido deliberado que planearon, oraron, como lo que leemos en este momento. Fue básicamente como un reo, como un preso. Llegó básicamente a Roma y lo interesante es que hubiera sido el viaje planeado o no planeado, el contenido nunca cambia. El Evangelio de Jesucristo es predicado. Cuando entendemos qué es lo que hicieron los hermanos en el primer viaje misionero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, usted se da cuenta que el contenido de lo que hicieron, la obra que hicieron, no se altera. Y es increíblemente importante para nosotros entender. Es más, desde este momento vamos a comenzar a observar, a entender en qué consisten las misiones. Cuando pensamos misiones, ¿qué es? ¿Cómo se describe especialmente en el libro de los Hechos? Especialmente en ese libro que nos relata los primeros 30 años de iglesia eclesiástica. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? No solamente en sus 4 paredes, pero fuera de sus 4 paredes. Cuando la iglesia salía, ¿qué hacía? Y una de las cosas que usted observa constantemente es que sea al otro lado de la calle o al otro lado del mundo, el evangelio es predicado. Número 1, hacían discípulos, constituían liderazgo en la iglesia, ancianos, y de eso no pasaban, no se graduaban de eso, porque en eso comprende, eso es lo que es hacer la obra del Señor, sea en nuestra Jerusalén o hasta lo último de la tierra. Por eso cuando pensamos nosotros, ¿qué es lo mejor que la iglesia puede hacer para misiones? Es ser la iglesia del Señor en nuestra Jerusalén. Porque ¿qué es lo que vamos a ir a terminar haciendo en África? ¿Qué es lo que nosotros, el próximo mes vamos de misiones? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo aquí en nuestra Jerusalén. ¿Y qué estamos haciendo en nuestra Jerusalén? La iglesia existe con el propósito de exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Eso no lo podemos perder de vista en Jerusalén o al otro lado del mundo. Necesitamos ser expertos, no solamente en nuestra devoción al Señor, exaltar, exaltar a Dios, edificar a los santos, evangelizar a los perdidos. Necesitamos cada momento que Dios nos permite
no perder ningún tiempo, ningún momento, porque nuestra misión no solamente es acá, pero al otro lado del mundo. La misión que tenemos para el próximo mes, cuando usted comienza a investigar qué es lo que nosotros vamos a hacer, precisamente lo que hacemos de semana a semana, cada oportunidad. Es más, cuando usted ve el sumario que Lucas incluye al final del primer viaje misionero, usted lee las siguientes palabras. Observe usted conmigo el capítulo 14, brevemente. Mire lo que dice el versículo, por ejemplo, 19, en medio de persecución. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, dice, persuadieron a la multitud, dice que apedrearon a Pablo arrastrándolo fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a una ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y mire lo que dice el versículo: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿qué hacían los hermanos? Anunciar el evangelio y de hacer discípulos. Volvieron a Listra, Iconio, Antioquía. Y ve usted la idea del versículo 21, dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer discípulos, volvieron a Listra, Iconio, a Antioquía. Y mire los participios que están en relación al hacer discípulos: confirmando, exhortando, diciendo. O sea que, ¿cómo usted hace discípulos? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan fieles al Señor, diciéndoles o enseñándoles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el versículo 23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es lo que la iglesia hacía. El viaje misionero es lo que la iglesia hacía. Cuando usted comienza a observar qué es lo que la iglesia hizo en Derbe, es exactamente lo que la iglesia hizo en Antioquía. El mensaje nunca cambió. La estrategia de trabajo, de ministerio, nunca cambió. Lo interesante que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura es que se está abriendo una nueva era. Y muchos han considerado como esta era la era misionera, donde comienza un apogeo increíble. Ahora, cuando hablamos de misiones, necesitamos entender que la palabra misión es la palabra básicamente para enviar. Y cuando hablamos de esa palabra, es una palabra latina que usted puede observar ahí, missio, misium, que básicamente significa, tiene que ver con la misión de la iglesia en enviar a obreros. Queremos enviar a obreros claves, estratégicos, a otras partes del mundo, para que el Espíritu Santo pueda glorificarse. Y entonces vamos a áreas, lugares donde Cristo necesita ser predicado y donde Dios necesita ser glorificado. Misiones, sea aquí o en el mundo a nuestro alrededor, sigue siendo la misma. Tiene que ver con predicar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos y fortalecer el liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Y entonces la proposición que vamos a observar el día de hoy tiene que ver precisamente con estos tres encabezados. Vamos a ver la base de la iglesia, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia para misiones, y vamos a ver la naturaleza de la obra en misiones, cómo la iglesia se prepara para misiones. El día de hoy vamos a tratar la manera de agotar ese primer encabezado, esa base, la base donde misiones se nutre. Si usted no tiene esos elementos, entonces misiones va a ser pobre, misiones no va a tener auge. Y entonces, por la razón que nuestro Dios es global y misional, la iglesia necesita sentir esa necesidad de buscar oportunidades y poder proclamar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Necesitamos esa necesidad, necesitamos sentirla en nuestros corazones. Y entonces usted ve por lo menos 5 elementos en este pasaje de la Escritura que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con esos elementos, la base, la constitución de la iglesia. Si esos elementos están ahí, entonces es muy probable que
se va a incrementar en nosotros la posibilidad de ser misionales y de ser globales. Pero si esos elementos no están ahí, entonces se disminuyen las posibilidades. Para nosotros esta no es una opción. Esto tiene que ser la iglesia del Señor. Y entonces en esta porción de la Escritura vemos una iglesia constituida, vemos una iglesia enseñada, vemos una iglesia muy diversa. Hay una diversidad increíble que no es un accidente. Vemos también una iglesia devota. Y número 5, vamos a ver una iglesia con un lente, con una visión, no nada más terrenal. La mentalidad no es, ¿y esto que voy a hacer, cómo va a beneficiar mi iglesia? Absolutamente. Necesitamos nosotros pensar que nuestro Dios es global y nuestra visión debe de ser global. Y entonces vamos a comenzar a considerar los primeros 2 elementos. Una iglesia constituida, ya hay una iglesia que está caminando, que está siendo desarrollada. Por ejemplo, en este pasaje dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. O sea, Lucas nos presenta, entramos al capítulo 13 y ya vemos una iglesia constituida. Y entonces la pregunta que nosotros hacemos como lectores, como estudiosos de la Escritura, ¿dónde comenzó la iglesia en Antioquía? ¿Cómo comenzó la iglesia en Antioquía? Y usted recuerda, ya hemos atravesado en cierta manera por el capítulo 11. Y en el capítulo 11 comienza la iglesia en Antioquía. Y entonces, ¿cómo comenzó esa iglesia en Antioquía? Es muy importante para poder observar no solamente su constitución, pero poder observar también esa dinámica de enseñanza. Usted se da cuenta que Lucas en este pasaje bíblico dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros, usted se da cuenta que en su naturaleza son 2 dones espirituales. Pero usted lee el Nuevo Testamento, encontramos por lo menos 21 diferentes dones espirituales. ¿Por qué Lucas está enfatizando 2 dones que tienen que ver con la docencia en la iglesia, con la enseñanza en la iglesia? ¿Por qué está enfatizando eso? Está enfatizando eso no por un accidente, no porque no tiene un glosario, no tiene un vocabulario, no, es por diseño, está básicamente enfatizando lo que la iglesia es. Y entonces vamos a ver 2 elementos, vamos a ver no solamente el aspecto que hay una iglesia constituida, pero también hay una iglesia enseñada. Hay una iglesia no solamente que podemos ver, no, esta es una iglesia. Aquí hay una iglesia, pero no solamente aquí hay una iglesia. ¿Qué es lo que hace esa iglesia? Esa iglesia crece en el conocimiento y la gracia del Señor constantemente. Mire, por ejemplo, el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos nosotros el versículo 19, versículo 21. Encontramos nosotros el inicio básicamente de parte de Lucas, el historiador, y dice el versículo de la siguiente manera. Dice que ahora bien los que habían sido esparcidos, dice, a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, usted se da cuenta que Antioquía está en relación a la persecución que hubo por motivo de Esteban. O sea que hubo la persecución en Jerusalén y entonces salieron por todas partes el mundo conocido, llegaron a Fenicia, Chipre y llegaron también a Antioquía. Pero usted se da cuenta que la mentalidad exclusiva usted todavía la ve aún después de la persecución. Dice que no le hablaban la palabra de Dios a nadie sino que fuera judío. Pero dice el versículo siguiente, el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? No de Jerusalén, no de Judea, sino de Chipre y de Cirene. Chipre y de Cirene. Cuando usted reconstruye la geografía, se da cuenta que no vienen de la cuna del cristianismo, no vienen de Jerusalén, vienen de Chipre, el Mediterráneo, una isla, y vienen de Cirene, del norte de África. Y dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice la Escritura, y la mano del Señor estaba con ellos. Y mira el resultado, gran número
creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Ahora, Lucas no nos dice cuánto es el número. No sabemos si eran 100, no sabemos si eran 200, 1000. Sabemos nosotros que la iglesia en Jerusalén llegó a crecer a ser una iglesia casi de 8000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos se añadieron? Dice la Escritura que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los que no predicaron, los exclusivistas. No. Con aquellos que venían de Chipre y de Cirene, tal vez tenían una actitud multicultural, preparados para el evangelismo mundial. Increíblemente importante, dice el versículo, que hablaron también a los griegos y hablaron, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y entonces el gran número, dice, que creyó, se convirtió al Señor. Tanto que Lucas nos dice en el siguiente versículo, el versículo 22, que llegó la noticia de estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué son estas cosas? En mi criterio, tiene que ver con el avivamiento que Dios está realizando en Antioquía a través de hombres que ya estaban preparados para un ministerio global. Dice el versículo que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Que a pesar que la iglesia en Jerusalén fue pasiva, era la iglesia. Y era la iglesia donde estaban los apóstoles. Y el respeto y la dignidad se le debía a Jerusalén. Y dice que enviaron ¿a quién? A Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y dice el versículo, cuando llegó y vio la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cómo alguien puede ver la gracia de Dios? La única manera y la única dimensión conforme al contexto inmediato es conversiones al Señor. Cuando usted ve las conversiones, cuando el evangelio es predicado y la gente responde en arrepentimiento y en fe en Cristo Jesús, entonces podemos ver la gracia de Dios. Pero hermano, cuando la gracia de Dios está ahí, hay evidencias inequívocas. Comienza a suceder algo interno que usted y yo no podemos controlar. Antes usted aborrecía a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Venir a la iglesia insoportable y por primera vez el Señor lo salva. Y usted comienza a desarrollar un apetito increíble, insaciable por Dios y las cosas que son de Dios. Ha habido un milagro en la salvación. Ha habido un milagro en su alma, en mi alma, en la gente. Y entonces comenzamos nosotros a apreciar la gracia de Dios en la gente que está a nuestro alrededor. Y dice que entró Bernabé a Antioquía y dice que cuando llegó vio la gracia de Dios y dice que se regocijó. Se regocijó. Y exhortó a todos, dice a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice el versículo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. O sea que, si usted se da cuenta, a ese gran número del versículo 21, dice el versículo bíblico que una gran multitud fue agregada al Señor. Y dice la Escritura, después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? Bernabé dice que fue a Tarso para buscar a Saulo. Y el verbo que utiliza es que lo buscó con ansias y desesperación y le costó encontrarlo. Lo encontró y dice que hallándole le trajo a Antioquía. Y mire lo que dice la nota del versículo 26.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? Enseñaron a mucha gente. No sabemos cuánta gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sabemos cuánta gente, no sabemos la multitud. Pero se da cuenta que Bernabé lo habían enviado de la iglesia en Jerusalén. Lo enviaron a Antioquía. Vio la gracia de Dios, el avivamiento que Dios estaba haciendo a través de estos presuntos que venían huyendo. No sabemos sus nombres, pero dice la Escritura que vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó, dice diciéndoles, enseñándoles, pero llegó un momento que tal vez él dijo, yo no doy abasto. Y entonces fue suficientemente humilde para ir y tocar la puerta de Saulo. Que Saulo básicamente en este momento comienza a ser introducido y comienza a ser introducido específicamente en relación al ministerio docente en la iglesia del Señor. El ministerio docente. Y dice la Escritura que enseñaron a mucha gente. Cuando usted llega al capítulo 13, ya usted ve una iglesia. Y ya ve una iglesia constituida. Y ya usted ve una iglesia donde mucha agua ha pasado debajo del puente. Ya hay mucha agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No solamente el evangelio de Jesucristo ha sido predicado, pero usted se da cuenta que enfáticamente, cuando hay conversiones, tiene que haber, por ley, aprendizaje. Dios nos salva, Dios nos ama de tal manera que el Señor lo rescata, lo saca de las tinieblas del pecado, lo transporta a su reino. Y Dios lo ama tanto que no solamente le da a usted el privilegio de poder entender el evangelio y de poder apreciar la verdad de Cristo, pero el Señor le dice, mira, mi hijito lindo, precioso, mi hijita, Dios no te puedo dejar así. No te puedo dejar así. Mira tu orgullo. Mira tu soberbia. Yo te dejo así, hombre. ¿Qué va a pasar de ti? No vas a ser fructífero. No va a haber nada. Entonces, alguien tiene que intervenir y alguien tiene que enseñarnos a ser cristianos. Cuando el Señor me salvó, la pregunta más preciosa y más noble y más digna en mi propia experiencia que surgió después de que el Señor me salvó fue la pregunta: enséñenme a ser cristiano. Yo no sé cómo ser cristiano. Y Dios puso hombres a mi alrededor. Puso hombres, diferentes hombres a mi alrededor, que me ayudaron a entender lo que era ser cristiano. Usted se da cuenta que dice la Escritura, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, a los cristianos por primera vez, no discípulos cristianos. El cristiano es un discípulo, pero cristiano es uno que ha nacido en Cristo, que sigue a Cristo. Pablo dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted y yo necesitamos que alguien se ponga a la par nuestra, un Bernabé, un Pablo, para que nos marque el camino, que nos guíe, que nos dirija en el camino correcto. Dios salva a alguien, lo une a la iglesia del Señor, no ignora la iglesia del Señor. Dice, mira, en la iglesia del Señor necesitamos hacer historia, y dentro de la iglesia del Señor Dios tiene preparado a hombres, tiene preparado gente. Usted se da cuenta que Bernabé, la obra era tanta que ni siquiera a Jerusalén fue. Dice que fue a buscar a Saulo
Dice que lo encontró, lo trajo y al final Lucas dice, enseñaron a la iglesia. Un año completo enseñaron a la iglesia. Antes de salir afuera, enseñaron a la iglesia, porque es menester, es necesario. En otras palabras, alguien que Dios salva, en mi consideración, cuando usted experimenta la gracia de Dios, hay una evidencia inequívoca. Y la evidencia es, Señor, enséñame. Hay una necesidad. Cuando la Escritura dice, id y haced discípulos por todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, en virtud de esa gran comisión. En virtud de esa gran comisión. Esto es precisamente lo que nosotros comenzamos a observar en ese trasfondo eclesiástico. Antes de comenzar a ver el capítulo 13, vemos nosotros un trasfondo, vemos una iglesia básicamente que ha sido ganada por la gracia de Dios. El evangelio ha sido predicado, gente se ha arrepentido, gente ha venido en fe a Cristo Jesús. Hay de por medio un equipo pastoral, ministerial que está enseñando a los nuevos discípulos a cómo ser cristianos para el honor y la gloria de Dios. Lo interesante es que llegamos al capítulo 13 y entonces no solamente vemos nosotros ese antecedente de una iglesia constituida, hay números, pero no solamente hay números, hay también calidad. No solamente hay cantidad, pero hay esa calidad. Y son cosas inseparables. No podemos nosotros como iglesia pensar, ¿qué me importan a mí los números? No, los números son importantes porque cada número representa una alma que necesita ser alcanzada con el evangelio de Jesucristo. Pero esa alma no puede quedar abandonada. Esa alma necesita desarrollar esa calidad que solamente viene con la enseñanza de la palabra. Solamente viene con el ministerio docente, solamente viene abriendo el libro de Dios. Y entonces vemos en el versículo 1 al 4 un equipo increíblemente constituido, muy diverso, increíblemente interesante. Mire lo que dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, dice el versículo, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y dice Saulo. Ahí hay una diversidad increíble, hay una diversidad cultural increíble, hay una diversidad aún social increíble, de lenguas increíble. Usted se da cuenta, Bernabé muy distinto a Simón, muy distinto a Lucio, a Manaén, a Saulo, muy pero muy distinto. Cada uno de ellos se está representando. Usted ve, por ejemplo, usted observa cada uno de ellos, la diversidad de ese equipo ministerial. Por ejemplo, usted observa a Bernabé. Bernabé, dice la Escritura, que era un levita. Y un levita básicamente era un sacerdote judío. Su antecedente era estructural, religioso. Él no venía de Jerusalén, él venía de Chipre, y era muy probable que era un judío que había vivido la diáspora y entonces conocía básicamente la cultura griega en abundancia. No tenía miopía cultural. Usted ve, por ejemplo, a Simón, que es llamado, dice Niger, que significa negro, y la implicación era básicamente de piel negra. ¿Por qué le decían Simón llamado Niger? Porque no era blanquito, tal vez no era ojos azules, pero it's okay. Prietito, that's okay. En la iglesia del Señor. Tal vez no iba a caber en otros gremios, tal vez en otros lugares, pero en la iglesia del Señor no tiene que ser levita, no tiene que ser sacerdote. Dice Simón, el que era llamado Niger, el negro. ¿De dónde venía? No dice el pasaje, pero su piel negra. Mire el tercero, dice el versículo, Lucio de Cirene.
de África, venía de África. Usted se da cuenta que todo esto está ocurriendo. Aquí está Jerusalén, aquí está Antioquía, y dice que Bernabé venía de Chipre, Cirene, es todo el norte de África. Venía de África directamente. Lucio dice de Cirene, venía de África. ¿Qué lengua hablaba? Por seguro no estaba limitado como muchos judíos en Jerusalén. No tenía una miopía cultural, se había expuesto. Mira el cuarto, Manaén, el que se había criado junto dice a Herodes, el tetrarca. ¿Cómo? Se había criado, cuando usted hace un estudio en la palabra, se había criado, tiene que ver que crecieron juntos. ¿Con quién creció Manaén? Creció con Herodes, rey Herodes. O sea que su estado social no era como el negro, Simón el negro, no. El repertorio que da es suficiente para que usted se dé cuenta de que aquí hay una diversidad increíble. Lo importante de Manaén no es necesariamente su antecedente, sino la realidad de que Dios lo había salvado, Dios lo había llamado y era parte de la iglesia, a pesar de su antecedente histórico. A pesar de donde nosotros venimos. Dios nos ama, Dios nos llama, nos levanta. Y dice Saulo, fariseo de fariseos. Usted se da cuenta que hay una diversidad increíble, no todos son iguales. Pero yo creo que eso era una representación perfecta de la iglesia. Porque la iglesia no puede ser, aquí tenemos que ser todos. Para mí es un error garrafal, terriblemente. Para mí es negar lo que Dios es y negar lo que la iglesia debe de ser, cuando solamente nosotros hispanos tenemos que ser piel perfecta nada más. Y si no tiene piel perfecta, entonces you don't belong here. Si no tiene ojos azules, entonces no. Si no es blanquito, entonces no. Si no habla tal lengua. La iglesia del Señor necesita diversificarse. No puede ser un estorbo, absolutamente no puede ser un estorbo. Su antecedente cultural, histórico, todo eso tiene que ser un arsenal para la iglesia poder difundir el evangelio de Jesucristo. No puede ser un obstáculo. Es an asset. Es básicamente una oportunidad más. Cuando la realidad de nuestra iglesia, cuando pensamos, ok, tenemos filipinos y tenemos morenitos y tenemos blanquitos y anglosajones y tenemos europeos y tenemos de Sudamérica y de Centroamérica. Cuando usted lee, por ejemplo, iglesia mexicana, ¿cómo? Y entonces, si es costarricense, you don't belong there. No, es una ofensa decir iglesia centroamericana y entonces el suramericano, norteamericano. No, absolutamente. Necesitamos ser la iglesia del Señor. Es cierto que ¿por qué centroamericana? La concentración tal vez es Centroamérica. It's okay. Pero usted se da cuenta, eso puede ser un obstáculo. No solamente para dejar de ver la realidad de que nuestro Dios no es solamente para el centroamericano. Nuestro Dios es global. Él está pensando todas las familias de la tierra. Él está pensando hasta lo último de la tierra. Hacer discípulos, ¿dónde? Todas las etnias. No es un asunto geográfico, todas las etnias. No importa dónde el Señor nos lleve, ahí va a haber gente diferente a nosotros
Y esa diferencia no puede ser para nosotros un obstáculo. Debe de ser una oportunidad para celebrar la diferencia y celebrar el Evangelio en esa diferencia. Usted se da cuenta que esto es increíblemente diverso, pero en esa diversidad Dios se honra, en esa diversidad Dios se glorifica, en esa diversidad. Usted observa que aquí no solamente vemos una iglesia constituida, pero también vemos nosotros una iglesia enseñada, vemos una iglesia diversa. Pero usted observa que aquí encontramos también algo muy interesante. Mire qué interesante lo que encontramos. Aquí el liderazgo, este liderazgo diverso, está involucrado en ciertas actividades. Mire lo que dice el versículo 12 dice, ministrando estos al Señor, dice ayunando, dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme a verdad, dice que estos habiendo ayunado, dice orando. ¿Qué es lo que hacían estos hermanos? El liderazgo, estos profetas y maestros, ¿qué es lo que hacían? Ahora, yo creo que ellos no lo hacían exclusivamente. Solamente los 5 prohibido entrar a esta reunión de ministerio. Ministrando tiene que ver con la palabra de adoración. Es más, las versiones en inglés, 99% de las versiones que leí esta semana pasada, 79 de ellas traducen ese pasaje como adoración. They were worshiping. Adoración. Estos adorando al Señor. ¿Adorando solamente los 5 o invitaron a la iglesia? Cuando vinieron a ayunar, ¿solamente los 5 o invitaron a la iglesia? Cuando estaban orando, ¿solamente los 5? Dice que les impusieron las manos. ¿Quién les impuso las manos? Está hablando de profetas y maestros. No está hablando de ancianos. Es muy probable que implícitamente ya la iglesia en Antioquía gozaba de ancianos. Yo creo que estos que adoraban, que ministraban, ayunaban y oraban, no eran solamente los 5, sino la iglesia en general. Y la iglesia en general está embebida en una disciplina, en una búsqueda, en una devoción al Señor. Adoraba al Señor, ayunaban, oraban. Usted se da cuenta que muchos argumentan, ayuno es del Antiguo Testamento. Pablo está ayunando, Bernabé está. Más adelante vemos la iglesia ayunando. Y la pregunta es, ¿qué es ayuno? Ahora, es cierto que los evangelios nos enseñan que no vamos a ayunar a la manera del Antiguo Testamento, pero la disciplina la aprendemos desde el Antiguo Testamento y el énfasis en el Nuevo Testamento es diferente. El énfasis en el Nuevo Testamento es sed de Dios. Sed de Dios. Señor, has traído avivamiento, estamos alegres, pero no estamos satisfechos. La iglesia no puede estar satisfecha. Buscamos el rostro de Dios. Le pedimos al Señor, Señor, tú has levantado eso, has traído un avivamiento que nadie puede fabricar. Nadie, solamente viene de ti al predicar el evangelio de Jesucristo. Tú traes al arrepentimiento y a la fe. Este es un avivamiento precioso. Pero Señor, el mundo está allá y el mundo muere. Tu hijo, mi hija, tu tío, tu padre. ¿Te vas a quedar exclusivamente para ti mismo el evangelio? No, la iglesia está sedienta. La iglesia está adorando al Señor y mientras adora, ora y ayuna. Usted se da cuenta, ayunar es, yo no quiero estorbos. No quiero estorbos. Martín Lutero decía que cuando tu panza está llena, tu corazón no siente, tu mente no piensa, especialmente las cosas que son divinas. Cuando deseas buscar las cosas de Dios, el ayuno es esa intensificación, porque el Señor nos guíe. Usted se da cuenta que en ese contexto de adoración, ayuno y oración, el Espíritu Santo hizo 3 cosas que vamos a ver la próxima semana. El Espíritu Santo en ese contexto hizo cosas que yo creo que no ocurren. No ocurren.
Ayuno tiene que ver con suspender cualquier otra cosa, comenzando con la comida. Este próximo mes declaré ayuno y vamos a buscar al Señor en ayuno. El 6 del próximo mes vamos a venir líderes, pastores de nuestra asociación. Vamos a buscar al Señor en ayuno, en oración, porque tenemos sed de Dios. No estamos conformes. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Alabamos al Señor. El Señor ha sido lindo, precioso. Pero no estamos satisfechos. Porque nuestro Dios es global. Es misional. Y cuando venimos delante del Señor en oración y en ayuno y en adoración, le estamos diciendo al Señor, Señor, what is next? ¿Qué es lo que tienes preparado? No queremos ir nosotros sin ti, como Moisés. Señor, si tú no vas enfrente de nosotros, yo no me apunto. Yo no quiero ir. Yo no quiero estar ahí. Pero Señor, si tú estás ahí y tú estás guiando y tú estás seleccionando, Señor, yo quiero estar ahí. Usted se da cuenta que el Espíritu Santo dice en este pasaje bíblico, no solamente dice que seleccionó, apartó a Bernabé y a Saulo. Y usted se pregunta, ¿por qué a Bernabé y Saulo? F. Bruce, el gran comentarista inglés, dice que el Señor, a través del Espíritu Santo, escogió lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bernabé y Saulo. Del equipo, de los 5, lo mejor de lo mejor. Usted se da cuenta que la estrategia nuestra hoy en día es al revés. Usted va al seminario y si usted es un estudiante de C, más o menos ahí, váyase de misiones. Si usted es un estudiante de B, vaya y pastoree una iglesia. Oh, pero si usted es un estudiante de A, quédese en el seminario. This is the other way around. Lo mejor en las trincheras. Pero ¿sabe lo que hemos creado? Una miopía. Hemos creado una alternativa que no es conforme a lo que nosotros normalmente leemos en las Escrituras. La realidad es esta, hermanos. Dios nos ha dotado a todos. Dios le ha dado a usted y a mí. Y tal vez usted no es un Bernabé. Usted no es Pablo. Simeón, tal vez, está bien, that's okay, está bien. Dios le ha dado a usted lo que le ha dado. Pero cuando nosotros aprendemos a buscar al Señor y cuando nosotros comenzamos a adorarlo a Él y a buscarlo intensamente en oración, nosotros aprendemos a definir esas cosas delante de nuestro Dios. Y cuando nosotros lo buscamos genuinamente, Dios no se niega, Él nos guía. Él nos guía y nos guía en maneras concretas y específicas. La próxima semana vamos a ver esa obra del Espíritu de Dios en misiones. Pero la realidad es esta, hermano, que como iglesia todos, no importa lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios me ha dado a mí, a todos somos como iglesia y debemos de ser una iglesia global y misional, todos y cada uno de nosotros. Aquí la pregunta es, Señor, ¿cómo tú me vas a usar? Si tú eres un Dios global y misional, yo necesito ser un cristiano global y misional. Y debemos de ser una iglesia global y misional. Aquí la pregunta es cómo el Señor lo va a usar a usted y cómo el Señor lo va a usar a mí. Yo no soy, digamos, fanático de Martin Luther King Jr., pero cuando yo estaba en la escuela, él escribía poemas. Y en una clase de literatura, básicamente leímos a Martin lo que tiene que ver con cosas que él escribió de un punto de vista literario. Y él tiene un corto muy interesante. Y él dice lo siguiente. Él dice, yo he traducido esto de esta manera, es un cortito. Y él dice lo siguiente. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero no importa lo que hagas, tienes que continuar moviéndote. Nuestra visión es global, misional. Y no importa lo que usted haga,
Si el Espíritu de Dios no lo selecciona a usted y le dice, ve, la pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer mientras usted está acá? Un ejemplo, capítulo 11. Mire el capítulo 11. Lucas nos describe, en aquellos días, dice uno de los profetas que descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía. Descendieron. Y dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos ¿de dónde? De Antioquía. Los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano, dice, de Bernabé y de Saulo. Usted se da cuenta que ellos no fueron a suplir en una manera concreta, física, la necesidad. Ellos se enviaron, ellos se determinaron en una manera personal, en una manera proporcional y en una manera ordenada. Enviaron un donativo a los hermanos que estaban en necesidad. Esa es la iglesia del Señor. Porque cuando usted aprende a ser una iglesia y un cristiano global, usted está a su alrededor. Usted no tiene la nariz acá y las cuatro paredes. Usted está buscando oportunidades. Esta semana tuvimos la oportunidad de encontrar 10 teologías de MacArthur. Vamos a llevar 10, nomás 10 logramos obtener. Mandamos a ordenar 20 libros de Mark Dever. Llevamos arriba de 100 libros. Porque cuando usted va al campo misionero, la misión no cambia. El Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos, fortalecer la iglesia a través de su liderazgo. Yo voy a estar dando una conferencia para pastores y líderes sobre lo que es la predicación. Yo quiero que usted se una con nosotros. Si usted no va a ir, that's okay. Pero eso no significa que usted va a bajar las manos. Eso significa que si usted puede volar, usted vuela. Y si usted puede correr, usted corre. Y si usted puede caminar, usted camina. Pero si usted no puede hacer nada de eso, todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en misiones. Porque nuestro Dios es misional. Incline su rostro. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, quiero darte las gracias. Te doy gracias por tus bondades. Te doy gracias, Señor, porque no a todos tú llamas de la misma manera. No a todos has dotado de la misma manera. Pero, Señor, qué lindo es, Señor, entender que no importa la manera en cómo tú nos hayas dotado, no importa la manera en cómo tú nos hayas hecho. Queremos, Señor, ser cristianos globales, iglesias globales, con una responsabilidad global, misionera, buscando oportunidades en el mundo que nos rodea, Señor. Y ahí predicar, y ahí hacer discípulos, y ahí levantar líderes para tu iglesia. Señor mío, te doy muchísimas gracias. Porque podemos, Señor, soñar y podemos desear. Señor, ese momento, Antioquía, aquí en Berea. Señor, estamos contentos con lo que tú, Señor, estás haciendo de día a día. Poder ver hombres y mujeres, Señor, siendo transformados por el Evangelio de Jesucristo. Señor, qué privilegio más enorme. Pero, Señor, no estamos satisfechos. Y no queremos estar satisfechos. Queremos, Señor, que nos uses para el honor y la gloria tuya y para la bendición del mundo que nos rodea. Danos, Señor, visión global, misional. Señor, que podamos adorar y ayunar y orar misiones para el honor y la gloria tuya.
para el beneficio del mundo que está a nuestro alrededor. Te bendecimos, Señor, úsanos concretamente, tangiblemente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y para tu gloria.